Hola, hola, buenas noches. Vamos a continuar. La semana pasada vimos el trato que debemos tener en la iglesia con el anciano, con la joven, con la anciana, con la joven mujer. Ahora estamos viendo el trato que debemos tener con la viuda, que debemos honrar, ayudar y sostener. Primera de Timoteo 5, verso 4, ahí continuamos. Más indicaciones hacia la viuda. Y vea lo que dice en el verso 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Que sean primero los de la familia piadosos. ¿Qué quiere decir? Que tengan actitud solidaria, familiar, en la necesidad hacia los padres, los hermanos, los abuelos, los tíos, etcétera. La familia es la que debe hacerse responsable y no la iglesia. Y cuando dice recompensar a sus padres, es devolver un beneficio recibido. ¿Cómo? Apoyándoles en sus necesidades. Es triste ver muchos casos, ¿verdad?, donde los hijos muchas veces, en lugar de apoyar a sus padres, pues se olvidan de ellos, y no debe de ser así. Esto es bueno y agradable, dice aquí, delante de Dios. Es decir, haciendo todo lo que se nos está indicando, es como cumplimos pues con la orden de Dios. Un verdadero creyente cristiano en el hogar debe ser alguien que se preocupa por las necesidades, amar, cuidar a su propia familia, y en eso incluye a sus padres, abuelos y a hijos. Miren, déjenme contarles un caso que yo conocí de un hermano que se congregaba conmigo cuando yo pastoreaba las Águilas. Él era ya viudo, cerca de los 85 años, y tenía un hijo que vivía, no sé si en Puebla o en Morelos, uno de estos dos lugares. Y entonces el hijo que vive ahí le insistía: papá, vente a vivir acá, vente de vacaciones con nosotros 15 días y luego te regresas, o un mes, sería bueno. Y ahora, antes de que esto pasara, tiempo atrás, el hijo tuvo una necesidad y sabía que el papá tenía un guardadito. Y entonces el hijo le dijo: oye, papá, préstame algo de lo que tienes de dinero y yo te lo repongo. Y el hijo el papá se lo prestó al hijo. Entonces, bueno, llegó el momento, como el hijo insistía, el papá dijo: bueno, habló con nosotros, pastor, pues me voy a ir, no sé si 15 días o dure 3 semanas con mi hijo. Y pues ya, pues Dios lo bendiga, hermano, cuídese y que le vaya bien, ¿no? Algo bien tremendo, porque me lo contó cuando regresó. Cuando ya llegó con su hijo, pues el hijo lo llevaba a cenar, muchas cosas, ¿no? Le compraba cosas. Entonces, pero llega un momento en que el papá como que sentía pena, pero quería pedirle su dinero porque ya le hacía falta. Entonces, dice que le dijo a su hijo: oye, hijo, fíjate, es que ando necesitado y necesito algo del dinero que te presté. Y entonces cuando el papá le dice eso al hijo, el hijo se enojó. Y entonces se enojó tanto que le dijo: a ver, papá, ven, siéntate a la mesa. Y se sentaron en la mesa y sacó una libreta y una pluma. Y le dice: a ver, ¿cuántos días ya llevas acá? Ya son casi como 15 días. ¿Cuánto hubieras pagado de hotel si hubieras estado en un hotel? Tanto. ¿Cuánto hubieras pagado de comida en todos estos 15 días? Tanto. O sea, le empezó a hacer cuentas. Y ya que le hizo cuenta, le dijo: fíjate, tú me saldrías debiendo a mí. Y no le dio ni un peso. Qué triste, hermanos, eso. Esto fue una realidad.
Yo lo conocí a ese hermano que se congregaba conmigo. Así no tiene que ser, así no es como la Biblia está dando la indicación. La indicación dice que los de la familia son los que se deben de hacer cargo de las viudas. Así dice, ellos son los primeros que deben de ser piadosos con su propia familia y recompensar, dice, a sus padres. Porque eso es bueno y agradable delante de Dios. Así que, hermanos, si tú todavía tienes a tus papás, pues qué bueno que tú los bendigas. Qué bueno que tú te preocupes por ellos. Claro, tu prioridad es tu casa, tu prioridad es tu familia, ciertamente así dice la Biblia, pero si en algo puedes apoyar a tus padres, pues qué bendición. Qué bendición, la verdad. Yo recuerdo a mi papá, él nos platicó cómo fue su vida pasada con mi abuelo. Él se tuvo que salir de su casa a los 15 años porque mi abuelo pues lo trataba puro puntapié, y entonces se salió de su casa y se casó muy joven. Yo creo que se casó como a los 17 años, mi mamá tenía como 16 y él 17, y se casaron a esa edad. Y pasaron los años, ¿verdad? Y ya mi papá pues ya vivía en Tepic, mi madre ya había muerto, se había vuelto a casar. Y mi abuelo murió a los 100 años, su papá. 6 meses antes de morir, mi abuelo le detectaron cáncer, que es lo más común que pasa en la mayoría de hombres, que es cáncer de próstata, ¿no? Y pues ya no se podía hacer nada a su edad, así que pues rápido a los 6 meses partió. Pero en esos 6 meses, cuando supieron que él estaba mal, ninguno de los hijos se hizo cargo de mi abuelo, y siendo que a muchos de ellos pues hasta propiedades les dio. Y entonces, como nadie se quiso hacer cargo de él, mi papá lo llevó a su casa y lo trató ahí en su casa, y habló con su esposa, ¿verdad? Que ya no era mi madre. Habló con su esposa y le dijo: mira, te voy a pedir un favor. Mi papá tiene un defecto que es que él escupe en todas partes por su edad. Tú no te preocupes, yo voy a limpiar todo eso, pero por favor no le digas nada. Yo lo voy a hacer, yo voy a estar siempre al tanto para estar limpiando, ¿no? Y a mí me admiró ese trato de mi papá hacia su papá, porque para mí fue una lección. Dije, qué buen corazón tener hacia su papá en los últimos días. Así que si tú tienes tus papás, pues qué bendición, ¿no? Y si tú eres hijo, pues no te olvides en ser alguien especial, preocupado por tus padres. Hay que tener cuidado de ellos y de los hermanos también. Cuando los hermanos, yo tuve una hermana, aquí vivía, a ver, déjame ubicarme nada más, enfrente de la iglesia. Aquí hay una calle donde se pone Lupita, la de las hamburguesas, ¿se acuerdan? Ahí, por esa calle, no sé cómo se llama esa calle, pero casi llegando a Ciprés, ahí compró su casita mi hermana, y ahí vivía ella. Salió un tumor en su cerebro y tenían que llevarla a tratamientos de radioterapia al centro médico. Y mi cuñado, yo recuerdo, porque yo venía aquí a la iglesia, y mi cuñado, como él no se tenía que ir a trabajar, entonces yo le dije: no te preocupes, yo la llevo diario a su radioterapia, yo voy, la llevo, la traigo y ya me vengo a la iglesia. Y tuve ese privilegio de estar apoyando en eso a mi hermana, y así es como tiene que ser. Cada uno de nosotros tenemos que apoyar a la familia y nunca no prestarnos para hacerlo, porque un día luego nos vamos a sentir muy mal de no hacer algo por ellos, ¿no? Entonces, lo que tú puedas hacer, hazlo. Amén. 1 Timoteo 5:5. Seguimos con la viuda, aunque hubo un paréntesis ahí con los papás, ¿no?
Primera de Timoteo 5:5. Mas la que en verdad es viuda, noten, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, que no tiene a nadie, no tiene familiares que le ayuden, que le apoyen, y espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pablo está diciendo claramente que estas viudas la iglesia debe de apoyar. Ahora, acuérdense que todo depende de la situación económica de la iglesia, ¿no? Si es una iglesia que tiene chica, tiene poco tiempo, tiene mucho tiempo, pero es chica, poca gente, pocos recursos, no tienen esa posibilidad, pues bueno, a lo mejor se le puede apoyar de otras maneras, como hablamos de las despensas, ese tipo de cosas, ¿no? En la atención, etcétera. Dice el verso 6, pero la que se entrega a los placeres, la viuda que se entrega a los placeres viviendo está muerta. En otras palabras, Pablo le está diciendo, Timoteo no debía apoyar a esta clase de viudas entregadas a los placeres mundanos, sino aquellas viudas que hacen de Dios su esperanza principal. Alguien que espera que Dios sea su sostén y confía en Dios mediante súplicas, oraciones noche y día. Y Dios estableció que la ayuda debe de venir de la iglesia. Pero si se entrega a los placeres, está muerta espiritualmente. Verso 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es decir, que las viudas sostenidas por la iglesia vivan como verdaderas hijas de Dios y de esa manera se les pueda ayudar. De lo contrario, pues se les negaba la ayuda. Y otra vez Pablo, fíjense bien, Pablo vuelve a enfatizar que los que tienen viudas en las familias son los que deben de ayudar, la familia. Otra vez en el verso 8, vuelve otra vez, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Es peor que qué? Es decir, si alguno tiene familiares necesitados, viudas o algún otro familiar, padre, etcétera, y no provee para los suyos, para sus familias, mayormente para los de su casa, padre, madre, hermanos, ha negado la fe. No se porta como un cristiano, es lo que se está diciendo, ¿no? Es peor que un incrédulo. El incrédulo, mis hermanos, fíjense, aún los incrédulos, por naturaleza, proveen para su familia. Y reconocen generalmente ese deber, los incrédulos. Así que el cristiano que no lo hace, por eso se dice, es peor que un incrédulo, porque no tiene disculpa, tiene mayor luz que el incrédulo y está violando las leyes de Dios. Por eso está diciendo, es peor que el que no lo hace, el que no provee para los suyos. Mateo 5, verso 46 al 47. Dice, porque si amas a los que nos aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a los hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también eso los gentiles? ¿Dónde está la diferencia? Es como diciendo, ¿dónde está la diferencia entre ellos y nosotros que somos seguidores de Cristo? Bien, aquí termina este tema del trato hacia algunos miembros de la iglesia y termina con la viuda. Ahora viene otro tema que es interesante también en el trato. Que ahorita vamos a entrar, ¿no?
Voy a leer el verso 9 y 10 todavía, que dice: sea puesta en lista la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Eso significa que haya sido fiel a su marido y que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha predicado toda, o ha practicado, toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Esas mujeres viudas, fíjense cómo dice, esas mujeres viudas aprenden a andar de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían hablar. Y bueno, aquí nosotros tenemos el dicho: la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Este tipo de mujeres viudas, jóvenes, que no se dedican al servicio en la iglesia, les encanta estar llevando el chisme de casa en casa. Ya te diste cuenta, ya te fijaste en el pastor Checo, se pintó el pelo, híjole. Les fascina estar ocupadas en eso. Así que quiero pues que las viudas jóvenes, y luego da una orden, se casen. En vez de andar de chismosas, que se casen. Críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y ya concluye este tema: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. Ahí está la clave: no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces está claro cuál debe de ser el trato, ¿no? En todos estos aspectos. Bien, ahora vamos al trato que la iglesia debe de tener con sus líderes, sus pastores. ¿Cuál debe de ser el trato? Y comienza en 1 Timoteo 5:17 diciéndonos: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí la palabra ancianos se refiere a líderes, pastores, en aquel entonces a un obispo, a un supervisor, pero dice que los ancianos que gobiernen bien, los líderes, los pastores que dirigen, que guían, que ministran bien a la iglesia, que son comprometidos, que se conducen moralmente bien, que tienen un excelente testimonio, que son ejemplos para otros, que tienen una sana doctrina. A ese tipo de líderes se refiere. Hay un texto que habla sobre este tipo de que gobiernan bien, ¿no? En 1 Pedro 5:2, Pablo le da estos requisitos a los ancianos líderes. Pedro da este requisito a los ancianos pastores de iglesias, y les dice ahí, 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Bien, a los ancianos que gobiernen bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Estos ancianos que gobiernen bien, pues bueno, son estos que tienen cuidado de la grey, que lo hacen no por fuerza, que lo hacen voluntariamente, que no lo hacen por ganancia deshonesta, lo hacen con ánimo pronto, que no tienen señorío sobre los que están a su cuidado, sino que son ejemplos
de la grey. Esos sean tenidos por dignos de doble honor. Es decir, un anciano, un pastor, un líder que hace bien su trabajo, este digno de doble honor se refiere doble respeto y un sostén económico honroso. A eso se refiere. Quiere decir que la iglesia debe de tener la responsabilidad de que sus pastores, sus líderes, no les falte nada, que sus necesidades sean cubiertas, pues están dedicados al trabajo de la iglesia, dan su vida por la iglesia. Esos son los que deben ser tenidos por doble respeto. Este es el trato de la iglesia hacia sus líderes, pastores. Ahora vamos a confirmar con otros textos. Primera de Corintios 9, versículo 13 y 14. Primera de Corintios 9, 13 y 14. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y Filipenses, ahora vamos a Filipenses capítulo 4, verso 10 al 19, y vamos a ver lo que Pablo les dice a los filipenses. Filipenses 4, 10 al 19, mire lo que dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Qué es lo que estaban haciendo los filipenses? Teniendo cuidado del ministerio de Pablo, de su apostolado, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Fíjense, muchas iglesias que Pablo había fundado no lo apoyaban. Y los que se dieron a la tarea de apoyarlo eran los filipenses. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde de vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo y lo decimos? Mi Dios suplirá pues todas. Pero está aplicado a aquellos que apoyaban a en este caso al ministerio de Pablo. Y luego dice: sean tenidos por doble respeto mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan incansablemente, dedicadamente. Estas son las indicaciones del trato que se debe de tener con todos los miembros de la iglesia, no solo los pastores hacia todos los que vimos, sino ahora la iglesia hacia los pastores. Y luego sigue, dice en primera de Timoteo 5:18.
Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, dale para comer al animal. ¿Quieres que trabaje? Pues hay que alimentarlo, ¿no? Y este es algo simbólico. O sea, si el pastor, el líder trabaja y la iglesia puede sostener sus necesidades, la iglesia debe ser responsable de eso. Otro pasaje, 1 Corintios 9, verso 7 hasta el 11. Así que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bueno, vamos a leer aquí 1 Corintios 9, 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Ha conocido usted un soldado que trabaje por su cuenta así? A mí no me dan sueldo, yo. ¿Sí han visto alguno? No. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Ha visto algún campesino que siembra y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito otra vez, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de ustedes lo material? Esto dice Pablo en esta enseñanza. Por eso dice en el texto que estamos leyendo, 1 Timoteo 5:18, digno es el obrero de su salario. 2 Corintios 11:7. Dice, porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuantos he predicado el evangelio de Dios de balde, no. He despojado otras iglesias recibiendo salario para servirles a ustedes, tampoco lo hizo. Claro, esto también nos habla de que un pastor, un líder, pues nunca debe de abusar de los recursos de la iglesia. O sea, un pastor no debe de estar predicando todos los días sobre dinero, dinero, dinero y dinero. No, no, no. Ese es el otro extremo equivocado, ¿no? Un pastor no tiene que estar predicando de prosperidad y estar despelucando a las ovejas, ¿no? Ese no es el trabajo de un buen anciano que es digno de que se le considere con doble respeto. El obrero es digno de su salario. Es triste, hermanos, ver pastores que las iglesias... Mire, a mí me tocó cuando yo fui enviado a Matitán, conocí un pastor en Tequila, que por un tiempo la casa de oración Amatitán apoyaba a este pastor con algunas despensas para su comida. Este pastor, ya grande, muy humilde, estaban construyendo la iglesia y al estarla construyendo una viga de acero le cayó en su cabeza y quedó mal, dejó de pastorear. Pregúntenme cuánto se preocupaba la iglesia por él. Nada. Cuando había durado en esa iglesia más de 35 años dando su vida. 35 años. Es triste ver ese tipo de casos, donde la iglesia no toma responsabilidad, donde la iglesia no es insensible, ¿no? Y no debe de ser eso. Y como ese te puedo contar infinidad de casos tristes donde hay pastores que la iglesia no toma responsabilidad sobre ellos. Eso es por un lado. Pero también por el otro lado, también hay cuántos casos de pastores que abusan de las ovejas. A mí me tocó conocer gente que llegó ahí a las Águilas, que venía de iglesias que les habían bajado todo el dinero del mundo. Llegan a las y ya no quieren dar nada. Y ya les bajaron todo.
Pero no, hay que enseñarles, porque esto es parte de la palabra de Dios. Hay que enseñarle a la gente, porque esa es la palabra de Dios, que la gente tiene que tomar cierta responsabilidad, de acuerdo a su posibilidad, lógico. Pero la iglesia es la que tiene que ser, ese es el trato que debe de haber. Primero, pastores hacia algunos, como dijimos, los ancianos, las ancianas, hacia las jóvenes, hacia los jóvenes, hacia las viudas, y aquí vimos hacia los pastores. Sigue hablando del trato hacia los pastores, porque no solamente ahorita está hablando de la iglesia ser responsable porque el pastor tenga lo necesario cubierto en su vida. Yo entiendo, hermanos, por ejemplo, yo lo entiendo porque yo tuve un primer pastorado donde yo trabajaba y pastoreaba. Y a veces así hay casos donde algunos son pastores y trabajan y tienen que trabajar hasta que llega un momento en que Dios hace un llamado de acuerdo a la necesidad del tamaño de la iglesia para estar dedicado de tiempo completo a la obra. Y claro, a veces cuando uno trabaja y te acostumbras a ganar bien, y luego el Señor te dice, llega el momento de dedicarte, y ahí no tienes sueldo. Ahí vas a creerle al Señor que el Señor te va a proveer, y si no te provee por los de Corinto, ni por los de Tesalónica, te provee por los filipenses, como lo hizo con Pablo. Porque también eso pasa, a veces pasa que nos acostumbramos a un ritmo de vida y a una comodidad en la que estamos, que muchas veces Dios puede llegar en su momento a pedirnos que estemos metidos en la obra y no damos el paso porque nos da miedo, porque nos falta confianza, nos falta fe. Pero bueno, ahí está la enseñanza, ¿no? El trato, responsabilidad de la iglesia y los pastores, no abusar, pero también ser sensibles. Es cuando Dios llama, mis hermanos, yo lo aprendí del hermano Pablo Hunter, cuando Dios llama con dinero o sin dinero, tú tienes que obedecer. Y Dios se va a hacer cargo. Cuando Dios nos envía, Él se hace cargo. Amén. Y yo que les puedo contar un montón de experiencias, ¿no? Porque pues yo en las Águilas no tenía sueldo, y sin embargo tengo un hijo que estudió medicina y estudió en la Autónoma, 60,000 pesos cada 6 meses, y yo no tenía ese sueldo para pagarle de la iglesia. Pero hubo quien Dios movió, incluso externo de la iglesia, quien Dios movió para proveer sobre esa necesidad. ¿Y qué estaba haciendo Dios hacia mí? Mostrándome, tú obedéceme y yo me encargo de lo demás. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Están muy callados, Bien, vamos a otro punto importante en el trato hacia los ancianos, porque no termina. Ya vimos por el lado del sostén. Ahora vean lo que sigue. Las acusaciones contra un pastor, un líder o un anciano. Ese es el tema del trato. Las acusaciones contra un pastor, un líder o un anciano. Verso 19. Dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Qué importante las indicaciones del trato y que la iglesia aprenda a considerar las cosas como tienen que ser. Dice, es en Deuteronomio 19:15 de donde se toma los testigos. Dice aquí, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esto quiere decir, cuando está hablando de Deuteronomio, está hablando
de que debe de haber por lo menos 2 o 3 testigos que tengan la misma acusación que se tiene contra el líder, contra el pastor, contra el anciano. Tienen pruebas, tienen evidencias. No son palabras. Porque, mis hermanos, en el ministerio como pastor, híjole, vive una cava de cosas. Acusaciones, falsos testimonios y muchísimas cosas que no tienen que ver, pero para nada. Fíjese, cuando me trajeron de Casa Oración Las Águilas, que nadie sabe realmente más que el pastor Chuy y los que Dios puso en su corazón, que era mi esposa y su servidor los indicados para venir a Casa de Oración de nuevo. Nosotros nacimos en Casa de Oración, fuimos enviados a varios pastorados, pero pues ustedes saben, ¿verdad? La iglesia empezó a crecer, salidas había y había que cubrir áreas aquí. Entonces Dios puso en sus corazones que mi esposa y su servidor éramos los indicados para ser traídos, porque pues yo era parte de aquí. Entonces hablaron con nosotros y nos dijeron las cosas, ¿verdad?, de este proyecto. Nosotros ya teníamos, mi esposa y yo, fíjense cómo es Dios, ya teníamos meses que sentíamos que Dios nos iba a mover, pero no sabíamos a dónde. Yo tenía un sentir a España, tenía carga por España, pero el Señor me llevó aquí cerca de España, La Moderna, ¿no? Pero sí empezaba a haber un sentir y de repente en una cita fuimos a cenar y nos comparten el proyecto. Y se nos dijo muy claro, no hay prisa, ustedes arreglen bien todo en la iglesia, quién se va a quedar y todo. Duramos 8 meses en ese proceso, o sea, no fue de un día para otro. 8 meses predicándole a la iglesia, porque la iglesia se acostumbra al pastor, ¿sí o no? La iglesia se encariña del pastor, ¿sí o no? ¡Ay! Ya se fue el pastor, ya nos vamos. Pero mire, Dios es un Dios sabio que prepara las cosas, porque no es fácil, ni para nosotros que teníamos 12 años dejar las cosas, ni tampoco para la iglesia que se había encariñado. Pero yo durante 8 meses hice una serie enseñándole a la gente. La serie se llamó ¿Quién es el que manda en la viña? ¿Quién es el que manda en la viña? Pues el dueño, ¿sí o no? ¿Y quién es el dueño de la viña? Entonces pues empecé a enseñar y ya la gente se imaginaba cuando empezaba a enseñar. Pero bien curioso, porque hubo gente que tuvo sueños y Dios comenzó a obrar y a confirmar. Pero duramos 8 meses, bueno, ya. Llegaron los 8 meses, se vino el cambio. Nos venimos para acá. Pero no faltó quien haya levantar acusaciones. ¿Sabía? Usted no sabía, pero yo sí. Imagínese 12 años de estar dando la vida, 12 años sin un sueldo. Bueno, el que lo vive es el que lo sabe, ¿no? Sabemos que todo es por la obra de Dios, las fuerzas de Dios, la capacidad de Dios, pero no dejas de ser ese humano que enfrentas las situaciones con la gente. Entonces nos venimos para acá y luego no faltó quien dijera, no, se los llevaron porque era un ladrón. Un ladrón, pues ¿cuándo les bajé la lana? Nunca. Lo que pasa es que hubo una hermana que dio una ofrenda y nadie se dio cuenta que esa ofrenda se utilizó para comprar todo lo que no teníamos. Consola, piano, o sea, había que renovar todo lo que teníamos, estaba bien viejito, y cuando esa hermana dio, pues en todo eso se renovó. Y aquel señor al que se quedó se le entregó todo pues de todas las cosas que había en existencia en la iglesia, que eran más de 300,000 pesos. Yo no me traje nada de eso. Pero no falta la gente.
Acusaciones. ¿Tienes evidencia de que yo robé a la iglesia? No. Entonces, ¿por qué hablas? ¿Se fijan cómo uno le sufre? Acusaciones con 2 o 3, ¿qué? Testigos. Y a veces es triste porque el que empezó a señalar más es el que se quedó, que luego después de un año se cambió a otra doctrina y fue el que empezó a señalar. Ahora, imagínense, él señala y luego yo me pongo a pensar, a ver, ¿quién se quedó con todo? ¿Qué regresó cuando cambió de una doctrina a otra? ¿Qué regresó si todo eso era de casa de oración? ¿Qué regresó? Nada. ¿Quién es el ladrón? Pues yo ya no digo nada. Pero qué cosas en las acusaciones. Así no tiene que ser, hermanos. Ahora, ¿quiénes son los indicados para tratar un asunto y disciplinar a un pastor? ¿Quiénes son los indicados? ¿La iglesia o los líderes? A ver, díganme, ¿quiénes son los indicados? ¿La iglesia o los líderes? La iglesia puede hablar 20,000 cosas, pero la iglesia no es la indicada. Los indicados son los líderes. Se supone que todo pastor debe tener líderes que él está formando, gente ya madura, preparada. Eso es por un lado. Por otro lado, se supone que ese pastor tiene que estar bajo otra autoridad. Yo tenía las dos cosas, tenía un grupo de líderes y aparte tenía la autoridad de acá de casa de oración. Si hay acusaciones, pues tienen que presentarlas en la manera correcta. ¿Me explico? Las evidencias. Si no hay evidencias, imagínate, tú haces algo y luego alguien te está acusando y luego te dice, no, que Dios lo muestre. ¿Cómo? Entonces es un falso testimonio, eso es una falsa acusación. ¿Cómo que Dios lo muestre? Presenta las evidencias si las tienes. Y si no, mejor, pues no hables. ¿No? Toda acusación contra un líder debe de tener bases que sustenten dichas afirmaciones. Recordemos que de no ser así, entonces es un falso testimonio, es una falsa acusación, es difamar, es chismear, es murmurar, y todo eso es pecado delante de Dios. Por eso dice el versículo, contra un anciano no admitas acusación, sino solo con 2 o 3 testigos. Es decir, por un lado, 2 o 3 testigos que tengan las evidencias y las pruebas que tú estás acusando. Si no las hay, pues como leímos Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito. ¿Qué quiere decir? ¿Una sola persona? ¿Y sin evidencias? Pues no. O sea, esa persona debe de tener otras que son testigos, que tienen testimonio de decir, sí, fulano, está claro, ¿no? ¿Sí me explico, hermanos? Sí, siempre tiene que ser así. Eso es lo correcto y eso es lo que se nos está enseñando en el trato que debe de haber contra los ancianos, los líderes. Ahora, no quiere decir que no hay líderes y no hay ancianos que cometen cosas y que tienen que ser disciplinados. A mí me tocó conocer hace años un chavo que se casó con la hija de una hermana que se congregaba en la iglesia. Yo lo conocí a él desde muchos años atrás. Y él empezó a pastorear una iglesia en una zona aquí de la ciudad. Él no era de casa de oración, pero él empezó a pastorear, pero estaba bajo la cobertura de otro pastor que yo también lo conocía. Entonces, este que estaba pastoreando, un día, pues por problemas matrimoniales que tenía, se divorció de su esposa y se casó con otra de la iglesia y siguió pastoreando. Antes de que hiciera todo eso, el pastor que tenía de cobertura le llamó la atención
y le dijo que él no podía seguir haciendo las cosas de esa manera y que tenía que sentarse y esperar. ¿Quién es el que le dijo? El pastor bajo el que estaba en cobertura, que es la autoridad que él tenía. ¿Y saben qué le contestó? No, ya no eres mi cobertura. ¿Saben cuántas veces hizo este hombre eso? 5 veces. 5 veces se divorció, 5 veces se volvió a casar y seguía pastoreando. Ahí sí, mis hermanos, hasta que la iglesia, toda la iglesia se levantó y ya no lo dejaron pastorear. Ahí sí. No era una iglesia grande, pero sin embargo, pues también está el otro extremo donde hay evidencias claras de algo que no estás haciendo bien y luego se quiere mantener en una autoridad que no es correcta. También cualquier pastor, si hay algo que es correcto, si hay bases, si hay evidencias, pues hay que aceptar la disciplina, el trato, ¿no? Es lo correcto. Por eso dice aquí en el verso 20, a los que persisten en pecar, ¿a quiénes? Repréndelos delante de todos para que los demás también aprendan. Ay, qué duro está esto. ¿A quién le gustaría que lo reprendan delante de todos? A ver, levanten la mano. Pues a nadie, yo sé que a nadie nos gusta. Aquí encontramos personas que ya se les ha hablado sobre un caso, pero que no se han arrepentido porque no reconocen su pecado y continúan pecando. A estos muchas veces se les tiene que hacer público su situación. Tiene que ser confrontado y reprendido, disciplinado delante de todos. Pablo lo hizo, mis hermanos, en Gálatas, no lo vamos a leer, pero en Gálatas anota el texto, Gálatas 2, verso 11 al 14, Pablo lo tuvo que hacer. ¿Y con quién creen que lo tuvo que hacer? Con Pedro. Porque Pedro estaba equivocado en lo que estaba haciendo. Había ido a Antioquía, comía con los gentiles en sus casas, aceptaba que la salvación era por la justificación de la fe, pero luego vinieron los judaizantes que ellos querían judaizar, hacer judíos, para que me entienda, a los gentiles a fuerza se tienen que circuncidar, tienen que guardar el sábado, si no, no son salvos. Y vino y se juntó con ellos y luego estaba de acuerdo con ellos, ya no con los gentiles. Y entonces pues Pablo lo tuvo que reprender cara a cara delante de todos. Eso es fuerte, pero aquí dice cómo tiene que ser. A alguien que insiste en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás teman y no lo hagan. Entonces, mis hermanos, ahí está el trato que debe de ser de la iglesia hacia los líderes, pastores y ancianos de la iglesia. Amén. Aquí nos vamos a quedar, ya me pasé poquito, Dios les bendiga, cuídense.